Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más. Ando filosofando en este precioso martes que estamos viviendo. Espero que estén todos muy bien del otro lado. Bienvenidos a este espacio de reflexión filosófica en la cual lo más importante es poder dialogar. Y para eso necesitamos estar comunicados. Por eso, si quieren mandar un tweet, @Nacional Neuquén, Facebook Nacional Neuquén, Nacional Neuquén 103.3 en el Instagram, WhatsApp 11 4177 9332. Mándenos sus mensajitos y para poder reflexionar sobre lo que implica la filosofía en la vida diaria. Hoy tenemos un programa muy especial, un lindo programa, donde vamos a estar filosofando con un personalista humanista, que se llama Javier García Moritán. Y miren, escuchen esto porque es fantástico el currículum que tiene, y de antemano ya lo estoy felicitando por el gran trabajo que ha hecho en todos sus años, porque licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, estudios de posgrado de Responsabilidad Social Empresarial en la UDESA, y estudios de posgrado en Comunicación Institucional de la Universidad Austral. Trabajó durante 15 años en áreas de relaciones institucionales y sustentabilidad en empresas de servicios públicos, energía y agroindustria. Desde fines del 2017, es director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas. ¿Qué es este grupo? Es una asociación civil que reúne a 50 de las principales fundaciones y compañías de la Argentina comprometidas con el desarrollo sostenible. Y acá esto es algo muy interesante que vamos a hablar en el programa de hoy, donde la filosofía se hace carne o el pensamiento filosófico se hace carne muchas veces en las decisiones que uno toma y a través de las obras y de lo que uno ejecuta en su día a día. Entonces, como una persona asociada al pensamiento personalista, que ya nos va a contar él un poco más, que implica el pensamiento de Monnier, que implica ser persona, que implica la dignidad, cómo repercute, por ejemplo, en algo tan concreto como el desarrollo sostenible. Desde allí promueve la articulación público-privada, es decir, en conjunto con el Estado, para el desarrollo de las comunidades donde aquellas empresas, están radicadas o tienen influencia. Impulsa investigaciones y publicaciones claves para el sector, como así también contribuye a crear espacios para incidir en más y mejor inversión social privada. Es autor de 2 libros, uno de ellos de la sospecha a la afirmación. Le mereció el premio Jean-Yves Calves a la responsabilidad ciudadana en 2015. No solo escribís un libro, que es algo valioso, sino que encima recibe un premio, la verdad es fantástico. Ha publicado numerosos artículos en relación al desarrollo sostenible de la filosofía humanista y es cofundador de la filial de Buenos Aires del Instituto Emmanuel Mounier. Actualmente forma parte de su directorio y ya seguramente nos va a contar un poco de ese instituto. Pero todo esto va a ser, si todo nos lo permite, luego del primer corte del programa Ando Filosofando. Les recuerdo que pueden mandarnos un mensajito al 11 4177 9332 y espero que sigamos juntos después de este primer bloque. Está del otro lado acompañándonos y desde ya te agradezco tu tiempo, Javier García Moritán. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo y por estar acá con nosotros. Recién le contaba a la audiencia tu gran currículum. Ajá. Muchas cosas para aportar. No hay que tomarlo muy en serio. Ahí tenemos este gran maestro Carlos Díaz, que siempre se reía de esas cosas y habla de que más de currículum es el ridiculum vitae. Por tantas cosas. Pero sí. Intenta hacer como una especie de resumen. Ajá. De lo que uno hizo en ¿cuántos años tenés, Javi? Tengo 38. ¿Y cuánto empezás a contar, digamos, desde los 18, 20, digamos? O sea, lo que haces en 20 años en un párrafo. Es difícil. Mirá, la verdad que sí, y tu referencia ahí a mi biografía me hace recordar que en realidad el origen de todo esto es en la facultad, cuando estudiando en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, me sentía incómodo y hostil respecto de determinadas ideas que predominaban en el ámbito de mis estudios y que por esas cuestiones providenciales, azarosas o del destino, terminé conociendo el personalismo comunitario y estos autores que me permitieron hacer una tesis de grado súper osada para el contexto de la facultad, en donde ponía de algún modo en tela de juicio las verdades más fuertes de Nietzsche, Freud y Marx,
en una tesis de grado. Así que ahí empecé mi historia con la filosofía, si se quiere, más todo lo que después termina convergiendo también en mi rol más institucional, vinculado al sector privado también. Yo antes de meterme con qué entendemos por personalismo, me gustó esto que planteaste, sí. Donde, qué loco plantear que una tesis puede llegar a ser osada según el contexto de una universidad. Claro, ¿no? Porque vos estudiaste Ciencias de la comunicación en la UBA. Sí, claro, en las facultades sociales. En las facultades sociales. Sí. Y ahí era osado, digamos, criticar a Nietzsche, Freud y Marx. Sí, eran la tríada que uno no entendía por qué, eran los ejes rectores de toda la carrera. En todas las materias leías a Marx, cosa que entre vos y yo y la audiencia, para mí fue fascinante, y una alegría haber podido leer a Marx y no a quienes interpretaban a Marx, como por ahí sucede en otras universidades. Pero lo que me llevó a mí esa inquietud a buscar por otros lados algunas respuestas, sobre todo con un concepto para mí muy central que tiene que ver con esta idea de determinismo, ¿no? Como que las personas terminan siendo resortes o rehenes del lugar que ocupan en los medios de producción, decía Marx. Podemos decir nosotros, de acuerdo al lugar que te toquen hacer en temas de clase social, familia, tradición, estás determinado a responder exclusivamente en función de ese punto de partida. Casi como si no hubiera algo así como un libre albedrío, un libre arbitrio, o la capacidad de autonomía, en última instancia, de desarrollarte en función de una vocación, o ser un proyecto abierto, que tu vida pueda ser un proyecto abierto. Acá, lo que pareciera decir es que sos mera respuesta, mero determinismo en función de tu origen. Y eso a mí me generaba bastante angustia en su momento. Y bueno, y tuve una situación muy linda de encontrarme también azarosamente con un libro, que era precisamente un libro de Jacques Maritain, que se llamaba Filosofía Moral, mirando libros en la casa de mi abuelo, ¿viste? Como cuando uno es atraído por una biblioteca familiar. Sí, bueno, Filosofía Moral, decía, empecé a mirarlo, y era un texto a partir del cual Maritain respondía a las grandes líneas de pensamiento modernas, y bueno, y ahí encontré esa inquietud que yo no sabía cómo canalizar intelectualmente en autores que le daban un peso muy fuerte en la cultura moderna del mundo. Claro. Yo, para concluir esta idea, porque a mí, te voy a contar una infidencia. Yo me recibí en la Universidad Católica, ¿no? Y muchas veces se me plantea que, no, bueno, pero esa universidad no es objetiva. Hubieras estudiado en la UBA, donde vos... Y lo que tiene de lindo las facultades sociales, a grandes rasgos, es que vos te encontrás con los autores directamente. Sí. Ahora, es difícil plantear una objetividad en la universidad, y por eso está bueno uno mismo encontrarse con esos autores para uno hacer un pensamiento crítico y reflexivo. Y no necesariamente una universidad pública como la UBA, digo, grandiosa universidad, siempre suele ser objetiva, ¿no? También hay alguna línea rectora, y uno no tiene que ser ingenuo frente a eso, no creer que lo que te venden como verdad es la única verdad. Y también el profesor tomar esta postura de decir, mi palabra no es la única, porque muchas veces hay que repetir lo que dice el profesor para poder aprobar. Por eso me encantó una tesis osada, que te debe haber costado. Te cuento cómo termina la historia, porque en segundo año más o menos de la carrera yo empiezo a marcar los textos con aquellas cosas que me hacían ruido, pero claro, no tenía todavía las herramientas para dar una respuesta bien argumentada. ¿No te habías encontrado con Maritain todavía? No me había encontrado con Maritain, no sabía quién era Emmanuel Mounier, no conocía nada de esa vertiente, aunque sí quizás por un proceso muy personal de conversión más religiosa, o de redescubrir la fe, la fe de mis padres, un cristianismo mucho más vivencial. Claro, habían cuestiones que desde esa dimensión más espiritual me hacían mucho ruido, ¿no? Y bueno, mirá lo que son las cosas, que mi tesina tiene por título La dimensión espiritual del hombre, y en ese trabajo yo buscaba de algún modo, más que reivindicar, exigir de algún modo que no haya una única voz en las ciencias sociales, y que la dimensión espiritual era un aspecto, y la dimensión espiritual no necesariamente religiosa, ¿no? Sino como lo más propio del ser humano, que era una dimensión junto con la psicológica, una dimensión más biológica,
fisiológica, hay una dimensión, además de histórica, hay una dimensión espiritual. Y eso quise plasmar en mi tesis de grado, y lo curioso fue que obviamente cuando yo empecé a escribirla, no había quien quisiera aceptar ser mi tutor. Tal cual. Claro. Hasta que después de que me abandonara uno, terminé encontrando a Esteban Gerardo, un especialista en mitología antigua, un gran genio, que me dijo que si bien no estaba necesariamente de acuerdo con mi enfoque, le parecía un deber romántico acompañarme, y gracias a Esteban terminé presentando ese trabajo y defendiéndolo con el decano de sociales, que ahí hubo toda una historia muy linda porque mi tutor, consustanciado con mi idea o con mi entusiasmo más que con la idea, intentó hacer que quienes tuvieran que evaluar mi trabajo no fueran personas que pudieran ejercer una suerte de revancha intelectual o querer castigarme por haberle faltado el respeto a la gran tríada de la carrera. Claro. Y bueno, y él muy angustiado un día me cuenta que finalmente habían elegido a quien me iba a juzgar mi trabajo, y era Sergio Caletti, que después fue decano de Ciencias Sociales. Y lo que me pasó con Caletti fue uno de los aprendizajes más lindos, porque él me recibe y me dice, yo iba un poco apesadumbrado porque según mi tutor no tenía ninguna chance de salir ileso de ese encuentro, sino que iba a tener que volver a reorganizar mi tesis, y sin embargo Caletti me dijo, escúchame flaquito, te voy a decir así, te sacaste un 10, te recibiste, te felicito, pero vos de acá no te vas hasta no contarme de dónde sacaste esas ideas. Upa. Así que bueno, terminó siendo una charla muy linda de 1 hora y media, en donde él me decía que no necesariamente yo lo había convencido de nada, pero que le parecía muy valioso y muy valiente también que me haya animado a hacer algo así. Así que fue una gran alegría, Nico. Qué lindo que nos lo cuentes, porque la verdad que en este programa ando filosofando. La idea es justamente traer muchas voces y filosofar con esas grandes voces que escuchamos del otro lado. Y hablar de revancha intelectual es casi como justamente... hay que sacarle lo intelectual al tema de la revancha. ¿Cómo puede ser una competencia? Todas las ideas son varias. Incluso muchas personas con las que hemos hablado, en un programa decimos una cosa y en el otro programa donde entrevistamos a otra persona se dicen otra cosa. Lo lindo es generar la pregunta y el pensamiento. Qué bueno que hayas tenido esta experiencia donde se te felicita. No estoy de acuerdo, pero claro. Explícame el por qué, ¿no? Exacto. Qué lindo. Y contanos un poco de qué es lo que decías, o qué es esto del personalismo, la visión de Mounier. Sí. Emmanuel Mounier termina consensuando la corriente, digamos, del pensamiento donde mejor me siento identificado después de un tiempo de discurrir entre varios autores con cierta raigambre o abiertos a una experiencia de lo espiritual, tanto cristianos como judíos e incluso agnósticos, con un existencialismo incluso un poco más abierto que el existencialismo sartreano, el de Gabriel Marcel, por ejemplo. Bueno, lo que me pasa con Emmanuel Mounier es que él presenta una idea que para mí es absolutamente revolucionaria y vigente. Él escribe fuertemente en los años 30, en épocas de la entreguerra mundial, y lo que él decía frente a las dos posiciones más fuertes que emergían en ese momento, que eran los movimientos colectivistas, ya sea movimientos políticos de derecha o de izquierda, que devenían en totalitarismo muchas veces. Estamos pensando en la época del fascismo, del nazismo hacia la derecha, y del totalitarismo comunista en los casos como el de la Unión Soviética, ¿no? Con Stalin. Claro. En ese momento, él se oponía con mucha fuerza a la mirada del Estado como ese eje rector o ese faro que da sentido a todo el devenir social. Se oponía porque veía que la persona humana y su dignidad se veía disuelta en pos de objetivos que hacían que esa persona con sus derechos y su dignidad se viera avasallada. Pero por otro lado, aparecía el otro extremo que tenía que ver con lo que Emmanuel Mounier llamaba el individualismo burgués, y que era como una exaltación o una reivindicación de la persona en su faceta individual. Entonces, claro, veía el defecto y el exceso en todo momento. Y lo que él plantea es que ni el Estado ni el mercado debieran ser los ejes de la civilización, sino la persona humana, y la persona humana con su dimensión de el encuentro con el otro. Por eso es que habla del personalismo, la reivindicación de la persona y su dignidad, y le agrega el comunitario, personalismo comunitario, porque no es la exaltación individual, sino la persona en relación. Claro.
Ese es el personalismo comunitario, y la historia de Manuel Munier es extraordinaria en términos de que él, en esa época de tantas pujas de ideas tan violentas muchas veces, logró crear comunidades intelectuales y de intercambio con personas con adscripción religiosa, con anarquistas, con socialistas, con personas incluso de la iglesia, y era un ambiente cultural y de las ideas extraordinario que le costó encontrar un lugar en los grandes, digamos, volúmenes de la filosofía más contemporánea, pero que incluso es muy rico que a Emmanuel Munier lo editaba Eudeva. Mirá cómo son las cosas. Claro. En los años 70, los libros digamos, de Emmanuel Munier, del personalismo comunitario, eran editados por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, que después obviamente le iba a dar, o no le iba a dar ningún lugar más adelante. Claro. Así que esa es un poco la idea que... Y en esto, para entender un poco de qué hablamos cuando hablamos de persona, y qué diferencia tiene con el hecho de hablar de un individuo, ¿no? ¿Qué lo hace ser persona? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos también de dignidad en esa persona? Mira, qué gran pregunta, Nico. Y acá, digamos... Tenemos para una hora. Sí, voy a tratar de hacerlo corto, y es un poco mi reflexión personal respecto al tema, no necesariamente es una respuesta académica, ¿no? Pero... Es andar filosofando, Javi. Claro, espectacular. Y para mí lo interesante del concepto de persona desde el personalismo, hay dos vertientes, ¿no? Una que habla de la dignidad esencial de la persona humana por el solo hecho de ser persona, sos digno, sos un ser, digamos, que no puede ser usado, que no puede ser un medio para un fin, que tiene dignidad por ser persona, ¿no? Y después, y por esa vendría a ser la mirada más metafísica del personalismo, más vinculado, si se quiere, con alguna concepción que en última instancia puede venir desde el mundo religioso, como el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, por tanto, es un ser digno. Pero por otro está la mirada más existencialista, que es un poco la que impulsa Emmanuel Munier, que es: no podemos sentirnos satisfechos por el hecho de ser seres dignos, por el solo hecho de ser personas, sino que la persona entraña un misterio que tiene que ver con un proceso de personalización. Uno es pasible de ser más persona humana, de hacerse más persona. Y eso es muy interesante porque te lleva o te interpela a un desarrollo mucho más profundo de ese ser esencial, que no es un lugar de llegada, sino es un punto de partida. Fantástico. Me dejaste sin palabras. Contanos un poquito de qué hablamos con esta dimensión espiritual y cómo desde la filosofía se puede interpretar esta dimensión espiritual. Qué difícil, Nico. Tendría que retrotraerme a aquel trabajo. Pero sobre todas las cosas y me gusta también responder desde un lugar no necesariamente que puede estar abierto a esa espiritualidad, sino desde esta idea del proyecto abierto, o el hombre como un ser con capacidad de autonomía, como escribe, por ejemplo, Castoriadis, que en el mundo de las estructuras o del estructuralismo, en el mundo en que vivimos, en donde hay tantos condicionamientos, tantos sesgos por el lugar de origen, por el apellido, por la mirada que tengo de mí mismo, como por la mirada que tienen los demás de mí mismo, entonces pareciera ser que el cambio o la búsqueda la actualización de esa esencia que uno intuye como vocación, pareciera quedar como una búsqueda romántica de algunos pocos, sensibles, abiertos a la creación, a lo artístico, y sin embargo, porque claro, si se quiere, hay como una mirada muy crítica que a mí me gusta tomarla, ¿no? Que todos estamos de acuerdo en que somos personas únicas e irrepetibles, sin embargo, vivimos como los demás, deseamos como los demás, aspiramos a llegar a determinadas cumbres de la realización de acuerdo a la mirada del otro. Entramos en una especie de masa, ¿no? Del hombre masa de Ortega y Gasset, se podría decir. Totalmente. Necesitamos copiarnos de lo que tenemos a nuestro alrededor y entramos en esa inercia de la cual es muy difícil salir. Totalmente. El hombre funcional de Gabriel Marcel, a mí soy un apasionado de Marcel, ¿no? Tenés la mirada marceliana, como otras miradas también, como incluso de Heidegger cuando habla de la singularidad, y bueno, y esa necesidad de dar respuesta a aquello que late hondo, y que uno puede tener esta sensación o este acercamiento cuando está logrando que aquello más profundo, esa unicidad, eso que cuando expresamos nos sabe a nosotros mismos, que pueda desenvolverse, y creo yo, a partir de estas lecturas y de esta vivencia, que
siempre nos acercamos a nuestra vocación en tanto y en cuanto encontramos la manera de aportar valor a alguien más, de servir, de poner los dones al servicio, como esta idea de vocación que por ahí vos y yo, Nico, y muchas personas de la audiencia puedan entender del mismo modo que nosotros, la vocación como algo que nos pone, nos descentra de nosotros mismos en pos del encuentro con alguien más, pero viste que está esta otra idea de vocación también más vinculada a la profesión o a la realización personal, vinculada a cuestiones relacionadas al éxito, al triunfo y a la mirada de los demás. Y de alguna manera creo que la dimensión espiritual lo que hace es volver a encontrarnos con ese plus que tenemos como seres únicos e irrepetibles, llamados a una realización inédita, ¿no? Creo que la espiritualidad o la dimensión espiritual va por ese lado. Uh-huh. Y llevando un poco la filosofía a lo concreto, consultarte por dos cosas. Primero, está el Instituto Emmanuel Munier, allá. ¿Qué cosas realizan? ¿Cómo es? Contanos un poco del instituto. El instituto es un grupo de personas que reivindican las ideas de Emmanuel Munier y que entienden todavía que es necesaria una revolución personalista, comunitaria, que atienda los aspectos políticos, pero también se ocupe de estas cuestiones de fondo, ¿no? Y que esa revolución es una revolución que reivindica a la persona y su dimensión sagrada, como centro de todo lo que hagamos. Por tanto, va más allá de cualquier reivindicación facciosa y no se encolumna detrás de estas grandes banderas como la patria, el Estado, los trabajadores, porque aspira verdaderamente a una concordia y a una fraternidad de la sociedad toda, propuesta a ese encuentro y esa fraternidad final, ¿no? Entonces, el Instituto Emmanuel Munier lo que se propone, en la medida que puede, porque somos todas personas vinculadas a la actividad productiva, a la academia, y digamos, todos vivimos de cosas diferentes, pero tratamos de generar esa militancia intelectual con artículos, con reuniones, en donde podamos proponer otros valores u otras discusiones, ¿no?, a los temas más sensibles que pueden estar repercutiendo socialmente. Tal cual. Y por ejemplo, si yo quiero encontrar, hay una página de internet, ¿no? Correcto. Hay una página de internet en donde hay algunos de nuestros textos, reflexiones, incluso me parece Nicolás Valero, que hay algún texto tuyo por ahí, ¿no? Sí, exactamente. No me quería hacer propia propaganda, pero exactamente hay alguna, ahí te digo, alguna reflexión personalista por ahí dando vueltas. Bien, y llevando de nuevo a lo concreto, lo segundo que te iba a preguntar, más allá del instituto, sí, es que hoy sos director ejecutivo del grupo de fundaciones y empresas, claro, donde justamente esta cuestión del pensamiento personalista se hace carne en el día a día a través de la sociedad civil y de las organizaciones. ¿Qué es este Correcto. grupo de fundaciones y empresas y cómo se puede analizar en relación con la función o la tarea del Estado? Uh-huh. Buena pregunta, Nico. Sí, el grupo de fundaciones y empresas me trasciende muchísimo como institución. Yo llevo 1 año y medio como director ejecutivo y es una organización que nuclea a las 50 más grandes fundaciones y empresas del país en su rol y en su compromiso con el desarrollo sostenible, con la inversión social privada. Y lo que vos preguntás, para mí es una de las claves más interesantes del trabajo, que tiene que ver con repensar el rol de las instituciones en la sociedad. Porque muchas veces cuando nos acercamos al terreno de lo social, buscamos cómo dar cuentas de cuál es el rol, ¿no? Entonces, ahí rápidamente podemos estar de acuerdo que el rol del Estado es como aquel actor insustituible para garantizar derechos y accesos a bienes públicos. Podemos pensar en el sector privado o las empresas como aquellas que digamos, dinamizan la economía o generan riqueza, y la sociedad civil como ese pobre actor que tiene por misión impulsar las causas que ni el Estado ni el mercado resuelven, ¿no? Entonces, esa pareciera ser que es la definición que, como veníamos charlando, a veces las definiciones, si bien estructuran, en algún caso pueden condicionar la capacidad de ser repensadas. Uh-huh. Y la verdad es que ahí nosotros venimos impulsando una idea muy fuerte que tiene que ver con que la empresa
antes de ver si es un actor que persigue lucro o la sociedad civil un actor sin fines de lucro, como si esa fuera una definición suficientemente comprensiva, nosotros creemos y queremos impulsar esta idea de que todas las instituciones, sean sector público, sector privado, sociedad civil, están llamadas a tener un rol virtuoso para el bien común. Entonces, si la empresa, todos la entendemos como aquella que persigue lucro, antes de definirla por su perfil comercial o de negocios, lo que hay que pensar es que ese lucro, si es legítimo, si es legal, es bienvenido, pero lo que le vamos a pedir a las empresas es que tenga un rol virtuoso, es decir, que aquellos productos o servicios que provee verdaderamente aporten valor a la sociedad. Uh-huh. Esa es como la mirada inicial para no reducir el rol social de las empresas a una mera área de responsabilidad social empresarial, que de tanto en cuanto, con mayores o menores presupuestos, pueda desarrollar alguna actividad puntual, sino que, además de que existan estas áreas que promuevan este tipo de conductas empresariales, la idea es poder fomentar una reflexión sobre el rol de la empresa como integral y que todo lo que haga sea pensado con parámetros de rentabilidad, que está muy bien, pero siempre y cuando antes aporta valor desde aquello que hace. Al desarrollo mismo de la comunidad en la que está generando influencia, digamos, ¿no? Sí. Muchas veces se interpreta que la responsabilidad social es alguna actividad de voluntariado muy esporádica y en realidad va más allá de eso, ¿no? Va al rol que tiene la empresa en cada sociedad. Y también el hecho de que la empresa tiene como una especie de mirada negativa, ¿no? Como que el empresario ya empieza a tener una connotación negativa como la del político, digamos. Totalmente, pero hay una razón de ser, Nico, para eso, porque durante mucho tiempo hemos puesto el lugar de la empresa como aquella que persigue una rentabilidad como único fin. Y cuando tu único norte es ser rentable, perdés de vista el qué y el para qué de aquello que te propones. Y entonces me parece que esa es un tema a ser reconciliado en la sociedad. Y tu dimensión de ser persona, ¿no? Digo... Sí, bueno, y ahí déjame jugar con una analogía que me gusta mucho, que tiene que ver con que, de algún modo, hay cierto consenso, o podemos encontrar cierto consenso de cuál es el fin de la persona humana, o cómo se realiza a sí misma, ¿no? Y vamos a ponernos de acuerdo rápidamente que esto no se da acumulando, atesorando o pensando en esos proyectos de personalísima felicidad en donde no hay nadie más en juego que uno mismo, ¿no? Entonces, claro, si estamos de acuerdo que la persona humana se realiza al poner sus dones al servicio de una causa mayor, bueno, ¿qué pasa con la persona jurídica? Ajá. La persona jurídica, en donde rápidamente identificamos empresas y todo tipo de instituciones, ¿qué pasa en el mundo de las personas jurídicas? Pareciera ser que su naturaleza es la de la competencia individualista y la fragmentación. Entonces, lo que nos ocurre a nosotros como personas que de repente coincidimos en determinados valores o queremos inculcarle a nuestros hijos determinados valores que hacen a esta realización personal como ponernos al servicio, cuando entramos en el mundo de las instituciones, ya sea del trabajo o de las organizaciones en las que nos desenvolvemos, pareciera que nos cambiamos el traje muchas veces y naturalizamos acríticamente que persigamos metas absolutamente competitivas y fragmentarias. Entonces, ahí, para evitar la esquizofrenia que vivimos como sociedad, me parece que hay que volver a entender que así como las personas humanas tienen una vocación personal, y la vocación, como decíamos antes, te lleva necesariamente al encuentro con alguien más, en el mundo de las organizaciones existe lo que se llama el propósito institucional. Y un propósito es esa mirada de fondo, es ese rol mucho más allá que el fin más mezquino que vos podés perseguir de manera egoísta o segmentada del todo en el que operás. Claro. ¿Cómo repercute, no, el hecho de ser uno en cómo es esa institución de la cual personas forman parte? Porque detrás pareciera como que es una especie de abstracto, pero en realidad son personas las que forman parte y las que hacen en función de las decisiones de cada una de las empresas que nos atraviesan. Y está lindo valorar la capacidad de emprender que tiene como valor, ¿no? También la empresa. Sin duda, a veces vemos las estructuras como entidades con vida propia, y es verdad que en realidad somos nosotros mismos
reproduciendo determinados mandatos culturales o ciertos esquemas que hacemos que eso siga sucediendo sin ninguna transformación. Entonces el empoderamiento personal de entender que uno puede ser un agente de cambio también y que repensar esas definiciones tan estructurantes puede permitir pensar otros escenarios de transformación, ¿no? Sí, a mí incluso hasta me gusta analizarlo en la misma analogía al Estado. Pareciera como que el Estado es el Leviatán de Hobbes, que tiene vida propia, y en realidad son personas, ¿no? Reflejando el Estado va a ser en función también de cómo son las personas que forman parte de esa sociedad que hace ese Estado, y lo mismo con las empresas. Totalmente. Ahora, lo que sí creo, y en el rol también que me toca como director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas, es que necesariamente tenemos que ir hacia escenarios de articulación público-privada y con sociedad civil, no solo ya como las famosas PPP de participación público-privada, en donde lo único que acontece, y cuando puede ser realizado, que en el contexto argentino hoy no se han desenvuelto como se esperaba estas iniciativas de participación público-privada, porque estamos hablando de financiación privada de obras de infraestructura, ¿no? Sí. Son esquemas financieros. Y la participación público-privada más esencial que se espera también tiene que ver con esto de identificarnos en un territorio específico, en una ciudad, como actores relevantes y aliados para el desarrollo. Entonces, no es la empresa... Para el desarrollo comunitario real de para el desarrollo sostenible, claro, el desarrollo integral, el bien común. Que va más allá de lo financiero. Absolutamente. Claro. Entonces, no es la empresa a la que el Estado local, por ejemplo, tiene que ver como su fuente de financiación y de recursos, que hay que extraerle todo lo que se pueda para distribuir el ingreso. Y por otro lado, la empresa no debe ver al Estado como aquel que solo piensa en extraerle recursos. Entonces, hoy que hay mucha proliferación de tasas, gravámenes, cánones de todo tipo y color, en donde municipios quebrados, en su mayoría en Argentina, buscan recaudar, bueno, se crea este círculo vicioso que te termina alejando más, que te lleva a la judicialización de esos vínculos, y nosotros queremos, no solo queremos, sino que estamos gestionando maneras en donde las empresas, antes de llegar a estas miradas totalmente nocivas de la relación social, buscamos a la empresa preocupada por los aspectos que también la incumben, que tiene que ver con el contexto de sus operaciones, y en ese sentido, hoy estamos diseñando en 6 ciudades de la Argentina, una en la provincia de Neuquén, que es en Rincón de los Sauces, programas en donde consorcios de empresas se sientan con el equipo de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil a identificar los problemas comunes que los afectan como vecinos y cómo trabajar en conjunto aportando cada uno su especificidad para encontrar soluciones innovadoras que puedan ser plasmadas al cabo de ese proceso de diseño, ¿no? Sería como ejercicios de democracia extendida en donde no nos limitamos solamente a cumplir con las obligaciones mínimas, sino que creamos las condiciones y las metodologías para participar proactivamente y encontrar soluciones innovadoras para los temas comunes. Okay. Bueno, y en ese sentido te podría hablar, pero bueno, de las 6 ciudades en que estamos trabajando, qué tipo de proyectos empiezan a surgir, pero es muy interesante y muy rico ver cómo diferentes compañías, que en algunos casos pueden competir en un mismo segmento productivo, bueno, logran generar instancias para el bien mayor y el bien de todos, ¿no? Que es como la mayor de las bondades en el largo plazo y no el éxito de corto plazo en donde prima esa lógica competitiva. Tal cual. Bueno, Javier, ha sido un placer enorme. Yo sé que tenés muchas otras ocupaciones, no quiero robarte más tiempo. Gracias por charlar con nosotros y realmente felicitaciones por tu trabajo y por tu carrera, ¿no? Donde, muchas gracias, Nico. A pesar de a veces trabas, te conozco y sé que sos un tipo que le da para adelante y muy motivado y muy apasionado por lo que hace. Así que te agradezco enormemente tu tiempo y te mando un gran abrazo. Puedo decir exactamente lo mismo de vos, así que una alegría que hayamos compartido esta charla de amigos al aire. Tal cual. Y que otros también puedan disfrutar de nuestro encuentro, ¿no? Dale. En el fondo somos personas que se encuentran. Eso. Felicitaciones a vos también por tu trabajo y mil gracias por el espacio. Te mando un gran abrazo. Dale, abrazo, Nico. Bueno, estábamos hablando con Javier García Moritán, licenciado en Ciencias de la Educación, estudios de posgrado, director ejecutivo del Grupo de Fundaciones y Empresas, tiene 2 libros, bueno,
cofundador de la filial Buenos Aires del Instituto de Manuel Monnier, que pueden encontrar googleando el instituto, su página de Facebook, bueno, su página web, por si están más interesados en este instituto. Muchas reflexiones sobre el personalismo, planteando también el hecho de esta lucha que él realiza, no sé si lucha, porque si no también traemos esto de la revancha intelectual, como si el pensamiento fuera de lucha. Yo soy más de la idea de que el pensamiento tiene que dialogar y no luchar, pero digo, sobreviviendo a estas trabas que tuvo en un primer momento, donde él había otras ideas que lo llevaban a reflexionar y que por ahí no todos lo acompañaban en que pueda reflexionar eso en cierto espacio. Así que felicitarlo también por eso. Hablamos un poco del personalismo, de lo que implica ser persona, de lo que implica la dignidad, el encuentro con el otro, y eso llevándolo a la práctica, ¿no? A lo concreto, a lo que se hace carne a través del Estado o a través de las empresas y el rol que tienen las empresas en el desarrollo, planteando el hecho de que las empresas son una persona que también refleja a la persona humana y cómo entendemos esa persona humana y su vocación. Así que va a ser un placer hablar con Javier, y se nos ha ido todo el programa dando filosofando. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Les recuerdo las redes @NacionalNeuquén, Nacional Neuquén en el Facebook, Nacional Neuquén 103.3 en el Instagram. También, si quieren ver otros programas de Ando Filosofando, pueden buscar en YouTube las entrevistas y otras grandes reflexiones filosóficas. Les mando un gran abrazo. Seguramente nos veremos el martes que viene por más Ando Filosofando en esta Radio Nacional, la radio de todos, 103.3. Saludos.